Entonces tenemos que irnos poniendo de acuerdo también en el lenguaje ancestral. Si yo digo Saravita, me va a escuchar mejor que Suárez. Suárez es una anécdota que se le dio al río cuando el caballo de Suárez Rendón se le ahogó allá. Entonces le llamaron el río de Suárez. ¿No? Saravita. Las quebradas, las montañas tienen sus toponimias ancestrales y hay que nombrarlas por su nombre, porque son las palabras originarias de estos territorios que nos hacen vibrar con el mismo. Y ese es el acuerdo que estamos haciendo los pueblos indígenas. O sea, en la gran diversidad y riqueza cultural podemos estar hablando de lo mismo, pero la lengua originaria de los pueblos no se puede perder. Hay que recuperarla. Nosotros la estamos recuperando. Ahí pueden consultar 3 páginas web. Ya llevamos los cursos de nuestra lengua chibcha con nuestros niños, etc. Y algunos dirán, ¿para qué? ¿No tiene sentido? Sí tiene sentido. Porque estamos conectándonos con la memoria de los territorios. Entonces, ese es el valor agregado que hay que hacerle aquí en estos diálogos pluriculturales, interculturales, es como el esfuerzo de los gestores culturales ambientales tienen que anclar desde la memoria originaria, porque si no hay pertenencia territorial o de identidad de pueblo en la vocación de su territorio, todos los esfuerzos que se hagan pasan a la historia. Si hay que tener una memoria, claro, hay que tener un registro, sí, pero qué más importante el registro de la gestión de la memoria en los pueblos y no en las instituciones. Porque es que la memoria hoy hay esa discusión, ¿quién gestiona las memorias de los pueblos? ¿Las instituciones o los pueblos? Y entonces tenemos un gran reto de reconstruir la memoria, resignificarla, pero construir nuestra historia. La historia no se puede reconstruir, lo que pasó, pasó. Así como en la vida personal de cada uno de nosotros, lo que pasó, pasó. Si no aprendió, pues repítalo. Pero entonces lo que sí se puede es construir la historia, pero a partir de una memoria originaria y a partir de una identidad propia. Porque como se nos dejó un vacío infortunado, pero también tenemos la oportunidad de llenar ese vacío, el vacío de la memoria. ¿Se imaginan ustedes un guayú con la ruana que yo ando en los páramos para en la Guajira? Entonces también hay una disfuncionalidad en las narrativas históricas. Tenemos que ser juiciosos en entender qué es lo indígena en Colombia y qué es lo nativo en Colombia. Todos somos nativoamericanos. Yo ya no digo latinoamericano porque me suena mucho el eurocentrismo, mucho el latino. Mire, eso del latino hay que como que renovarlo. En el año 1994, frente a esa impresionante constitución de libertades, se nos quitó la cátedra de historia en los colegios. Lo que quiere decir que nuestros jóvenes, nuestras niñas, desde 1994 hasta la presente, son generaciones desmemoriadas. Y la pregunta que tenemos que decirnos, ¿qué pasó? ¿Qué estrategia había detrás de eso? Y nos tocó a los historiadores independientes ir al Congreso de la República a hacerle lobby a estos señores de la patria, cosa absurda en un país que los señores legisladores nos tengan que devolver la memoria histórica. Absurdo. Y entonces estamos en un momento importante. ¿De qué memoria ahora vamos a hablar? Y entonces ahí es donde nosotros los pueblos indígenas nos damos la pena de decir, vamos a ponerle el ingrediente de la verdadera narrativa de los pueblos. Ya no es la historia hegemónica del vencedor, sino va a ser la historia de las gentes que están en los territorios. La de ustedes, la de sus abuelos. Esa es la que vale hoy en adelante. Y por eso este foro me parece importante, señor alcalde, que lo extendamos permanentemente en otras estrategias pedagógicas, con organizaciones, con los líderes,
para que lleguemos a ese gran acuerdo integral intergeneracional. Lo que hicieron los mamos de la sierra, nosotros le estamos dando continuidad a eso. Eso se llama sostener. ¿Para qué construir una casa de pensamiento? ¿Para qué constituir organizaciones campesinas? ¿Para qué constituir ONGs? Si no van a sostener. El tema no es dar aperturas, el tema es cómo lo sostenemos. Y entonces ahí está el reto en los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento territorial, ponernos de acuerdo. Porque mire, señor alcalde, compañeros, en Europa, en los países que dicen ser desarrollados, todos los planes de desarrollo empiezan por la memoria histórica de origen de sus territorios. Plan de ordenamiento territorial que no tenga la memoria de sus gentes no va a tener el sustento de este gran acuerdo, porque ahí viene la memoria. Ahí es como le llamamos la sostenibilidad a las cosas, es de dónde venimos, por qué está eso ahí. Todo tiene una razón de ser en la creación del Padre y de la Madre. Te dejo aquí la invitación y agradecer a todos ustedes por su atención para seguirle dando continuidad a esos documentos fílmicos, a los trabajos de los líderes. Hombre, no compitamos, que eso es muy feo. Compartamos. El medio ambiente no compite, el aire no compite, el agua no compite, el alimento no compite, los humanos sí. Entonces el acuerdo es humano. La naturaleza, dejémosla quietica, respetémosla, ella se gobierna a sí misma. El problema es un problema humano, político, cultural, social. Ahí está el gran reto. ¿Desde dónde? Desde la casa. Si tú quieres saber qué es el pensamiento ancestral, lo decíamos anoche y alrededor del fuego, revisa cómo está tu casa. Porque como decían aquí los mayores, el territorio se enferma si yo me enfermo. Y si yo me enfermo, enferma el territorio. Y esto no es asunto religioso, es un principio universal de la naturaleza. Ella tiene sus leyes propias. Entonces la contribución que hacemos los pueblos indígenas es: dejemos, y perdónenme, tanto pachamamertismo. La madre pacha, la pachamama, la pacha... ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás cuidando tu agua? ¿Cómo estás controlando lo del vecino? Porque es que el asunto es territorialidad. La gente en Boyacá dice: me voy para la tierrita. Yo digo a la gente: oiga, quiten esa frase que es muy fea. Suena muy bonito, pero es muy fea. Porque ¿qué es la tierrita en el imaginario de un campesino boyacense o santanderiano? Su finca. Y entonces se pasan 10 centímetros de la cerca, ¿y qué problema generacional? Esa es la tierrita. O sea, el problema de la propiedad individual de la República. Pero cuando yo digo territorio, estoy diciendo: lo que yo estoy abriendo aquí en la llave de mi casa viene de una laguna. Eso es territorialidad. Entonces abre el espectro del pensamiento, y entonces si todos pensáramos así, desde el individuo colectivo y no desde el colectivo hacia el individuo, entonces encontramos nosotros una buena salida de relacionarnos armoniosamente con todas las expresiones y manifestaciones de la vida. No es una cuestión religiosa, es una cuestión espiritual, directa con la vida. Nos quedan 100 años en el planeta Tierra para definir la situación. Mediáticamente 50 años. Yo lo expuse una vez en el Congreso de la República, que me invitaron a hablar de estas cosas y se burlaban.
Cuando allá hablaba de la teoría de Old Dubai, creada esas reflexiones hace 100 años, en el periodo entre guerras. Miren la teoría de Old Dubai. A partir del año 2008 viene el descenso energético en el mundo, la superpoblación y el problema alimentario, y eso tiene que ver con lo ambiental. Y concluyo el potencial que tenemos. Si ustedes salieran a Bolivia, a Perú, a Australia, a Estados Unidos, a otras partes del mundo, no van a encontrar los paisajes que aquí existen. El día en que perdamos el río, el día en que acabemos la laguna, ese día sí nos va a costar lo que hoy estamos diciendo aquí. Porque somos la única franja en el mundo, entre Tayrona hasta Combalchiles, pero específicamente en esta franja de lo que es el Sumapaz hasta Huicán Cucuy, la única franja de páramos en el mundo, única. Y yo hago esa reflexión, y ahí viene la revaloración, la resignificación en los territorios que hemos elegido, como hemos elegido a nuestros papás y mamás antes de venir a esta existencia humana. Por algo nacimos acá. Aquí hay unas ordenanzas del territorio y aquí hay una aseguranza del territorio, decimos nosotros. Y ahí es donde se justifica lo que el Mamo decía, los pagamentos. Yo no puedo cancelarle a la madre si no reconozco una ordenanza en el territorio. Y está ahí, ustedes la ven evidente. Ahí lo ven. Nuestros bosques, nuestros recargues acuíferos, nuestras montañas, esa es la ordenanza del territorio. Pero ahí hay un espiritual, ahí hay gente, y no hay gente mítica, hay energías, fuerzas, como nosotros. Entonces, esto es importante irlo reflexionando, esto es nuestro aporte que hacemos en este foro, y solo dejo allá en remojo algo que hemos venido diciendo del gran acuerdo que se viene haciendo en el mundo a partir de la Carta de la Tierra. Revisemos la Carta de la Tierra. Ese es un instrumento importantísimo que ha evolucionado desde la cumbre de Río de Janeiro. Cuando en la cumbre no nos dejaron entrar a los indígenas y a las ONGs ambientalistas de punta en su época, se hizo una cumbre paralela allá en Río de Janeiro, y de ahí salió la Carta de la Tierra. Maravilloso instrumento pedagógico para nuestros niños, nuestras niñas en nuestros hogares, en las comunidades campesinas, indígenas, urbanas. La Carta de la Tierra. Hay varias versiones. Estado Vaticano. Nadie sabe que el Vaticano es un estado desde 1919, cuando Mussolini casi acaba con el catolicismo romano, y se echaron el cabezazo de consolidar un estado. Por eso es que el Papa Francisco tiene asiento en las Naciones Unidas como presidente. Y en ese acuerdo desde 1976 le correspondió a Francisco, a Evo Morales y a Correa liderar algo que es el asunto del título de hoy de mi tema, sobre los derechos de la naturaleza. ¿Por qué allá en otra parte del mundo? Porque son las dos únicas constituciones del planeta que hablan de eso, los derechos de la naturaleza, que ese es un tema que tenemos que mirarlo a lo largo. Y a los 15 días le tocó irse al Papa Francisco como funcionario de Estado, no como patriarca,
No confundamos. ¿Cómo va como funcionario de Estado a las Naciones Unidas y lanzar otro instrumento maravilloso para los creyentes? La Laudato Si. Encíclica. Eso era lo que deberían de hacerse en las encíclicas y todas estas cosas de la... Yo le digo a los curas eso. Hombre, enseñen a los jóvenes la Laudato Si, porque ni siquiera le están obedeciendo a su patriarca. Yo le digo a un católico, ¿tú sabes qué es la Laudato Si? No. Pues ahí está el instrumento de cómo hace 500 años perseguían al indio porque hablaba con la piedra, con la laguna, con el río, con el viento, y hoy están diciendo, oiga, qué pena con ustedes, nos equivocamos. Que todos los católicos del mundo miren sus ojos a la Madre Tierra. Escuchemos la Madre Tierra. Porque yo puedo decir, me conozco este territorio como la palma de mi mano. Y se mueren diciéndolo, y es cierto. Pero nunca el territorio los reconoció. Y todos hablan de la Madre Tierra. Y yo digo, ¿y qué te dice la Madre? ¿Qué te dice el río? ¿Qué te dice la lluvia? ¿Qué te dice el viento? ¿Qué te dice la montaña? ¿Qué te dice el camino? Esto es una locura, pero estamos en estos tiempos. Así nos toca a partir de hoy. Y todos estos elementos que he venido entregando así, me disculpan, hacen parte de ese gran acuerdo integral intergeneracional. Chahacho saga me cuye cuye sunsuka y chawaya ingagaya he chowa chowa mikae y chawaya ye que chahe que cuye casara vita chowa chowa y chague he siwa sinsa ingagaya he chowa 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 he inga mujiska chahacho saga me cuye cuye sunsuka y chawaya ingagaya he chowa chowa iska iska Chowa chowa río. Y Sukuni Napuiki, lo llevo en mi corazón.